Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. En 1890 se verificó la primera huelga general chilena, que involucró a los trabajadores de Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso. Durante el siglo XIX, en Chile no habían faltado luchas y movimientos sociales. Sin embargo, esta huelga marca el simbólico ingreso como protagonista histórico del principal actor social del siglo XX chileno, el movimiento obrero. El último decenio del siglo XIX marca el período constituyente del moderno movimiento social chileno. Organizaciones explícitamente anarquistas o socialistas comienzan a nacer en distintos sectores del país, publicando y distribuyendo periódicos y revistas con el objetivo de concientizar e ideologizar las masas obreras del país. El movimiento obrero se concentra principalmente en dos áreas. En el norte, la zona salitrera de La Pampa, se forma un movimiento obrero más bien clásico, de corte socialista y sindical, influenciado por la infatigable labor propagandista de Luis Emilio Recabarren. En las zonas urbanas de Santiago y Valparaíso, existe una mayor hibridación entre la incipiente realidad de la industrialización y el mundo artesanal. En este contexto, se desarrolla un movimiento principalmente anarquista y libertario, con fuertes elementos utópicos y revolucionarios. A comienzos del siglo XX, la crisis en torno a las miserables condiciones de vida de los trabajadores canaliza el descontento social. Es el periodo de las primeras explosiones populares y de un continuo crecimiento de la actividad huelguística. En 1903, una huelga de los trabajadores portuarios de Valparaíso da paso a violentos disturbios y a una brutal represión. Lo mismo sucede 2 años más tarde en Santiago, en el contexto de una manifestación en contra del elevado precio de la carne. En 1907, decenas de miles de trabajadores salitreros marchan a Iquique en forma totalmente pacífica para protestar por las condiciones de vida y de trabajo. Los manifestantes se instalan en la Escuela Domingo Santa María, donde el 21 de diciembre son acribillados cobardemente por el ejército chileno, provocando centenares de muertos y heridos. La matanza de la Escuela Santa María es un golpe del cual el movimiento obrero chileno no se recuperará durante años. Con respecto al Estado y a los partidos políticos, el movimiento obrero se pone en una situación de total autonomía. En un contexto político-económico regido por el liberalismo, el conflicto de clases es una lucha frontal, no mediada por el Estado. Oligarquía y proletariado combaten frente a frente, y el Estado, a través del ejército, constituye un simple instrumento de represión y terror. El movimiento social no tenía un verdadero proyecto político, ni reformista ni revolucionario. Sus reivindicaciones y propuestas surgían a partir de necesidades básicas y cotidianas, en torno a las cuales se tejían prácticas de resistencia, autónomas y antagonistas al Estado y al capital. Las formas organizativas del movimiento obrero siguen esta lógica. Mutuales, mancomunales y sociedades en resistencia presentan profundas diferencias en sus objetivos y principios ideológicos, pero comparten el hecho de constituir organizaciones de base autónomas y autogestionadas. En ellas, la dimensión gremial y sindical se une a lógicas culturales e ideológicas, unidas a servicios de seguridad social basados en el apoyo mutuo y la solidaridad de clase. No existe la idea de que es necesario esperar a que el Estado se haga cargo de los problemas sociales. Son los trabajadores mismos que se organizan para paliar las deficiencias del sistema, construyendo alternativas prácticas y eficaces para defenderse de una modernización que no se preocupaba por limitar sus efectos deleterios entre la gran mayoría de la población. Esta situación comienza a modificarse a partir de 1917. En primer lugar, la Revolución Rusa introduce un paradigma revolucionario basado en la conquista del Estado por parte de un partido, considerado como expresión de la vanguardia consciente del movimiento obrero. En segundo lugar,
Los crecientes sectores medios chilenos activan una demanda de representación y mediación basada en partidos políticos. Es en este contexto que amplios sectores del mundo popular chileno se identifican con la candidatura de Arturo Alessandri, vencedor de las elecciones presidenciales de 1920. Paradójicamente, durante este periodo se ven algunos de los experimentos de autonomía política más interesantes de la historia de los movimientos sociales chilenos, como la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional o las ligas de arrendatarios. En 1925, el movimiento social osa incluso proponerse como poder soberano y constituyente, a través de una asamblea de intelectuales y trabajadores. Sin embargo, las transformaciones al interior del sistema político nacional hacen que esta madurez llegue demasiado tarde. En 1922 nace el Partido Comunista, arrogándose la representación política de los intereses de los trabajadores. Por otra parte, el proyecto reformista de Alessandri fracasa miserablemente, abriendo las puertas a la intervención del ejército para la transformación de un sistema político bloqueado. Nace una nueva constitución, impuesta desde arriba y sin legitimidad ciudadana, mientras que el sistema liberal naufraga ante la consolidación de la dictadura de Carlos Ibáñez. Por otra parte, la promulgación del Código del Trabajo en 1931, que por primera vez da un reconocimiento legal a los sindicatos, marca la definitiva cooptación del movimiento sindical por parte del Estado, el cual se yergue de este modo como mediador del conflicto entre capital y trabajo, a la vez que comienza a adquirir un rol cada vez más preponderante a nivel económico. Es en este contexto que madura la decisión por parte de los movimientos sociales de apuntar hacia la conquista del poder estatal, como eje del propio proyecto transformador. Dos hitos confirman este punto de inflexión. En primer lugar, la fragilidad demostrada por los alzamientos revolucionarios de comienzos de los años 30, con el motín de la Marina en Coquimbo o la fugaz República Socialista de Marmaduke Grove. En segundo lugar, la fundación del Partido Socialista de Chile en 1932. La tardía aparición de un Partido Socialista en Chile es el signo más evidente de la mutación del movimiento social chileno, desde una postura autonomista hacia una político-partidista. La presencia de importantes líderes anarquistas entre los miembros fundadores del PS contribuye a evidenciar la profundidad del cambio. De este modo, a mediados de los años 30, los movimientos sociales chilenos ya han cumplido una importante transformación. Desde una postura autónoma y antagonista, se pasa a un proyecto basado en la conquista del Estado, a través de los partidos políticos de izquierda y mediante los mecanismos de la democracia liberal, proyecto que se mantendrá como prioridad central durante casi 4 décadas.